del Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Proclamación del Santo Evangelio. El Santo Evangelio para el día de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 20, verso 1 al 16. Es la parábola del patrón y los obreros de su viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza ociosos o desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban ociosos, desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Palabra de Dios. Pueden sentarse.
Déjenme vuelvo a aclarar algo que traté de hablar al inicio, pero una pelea de perros nos ha interrumpido. Cuando está torcida. Cuando hablamos de Septuagésima, estamos sencillamente hablando de un periodo litúrgico tradicional que marca el inicio de la preparación para la Cuaresma. Son 3 domingos: Septuagésima, Sexagésima y Quincuagésima, y preceden al miércoles de ceniza. Ya pronto se nos viene el miércoles de ceniza. ¿Cuál es el enfoque de celebrar la Septuagésima? Su enfoque es la preparación gradualmente para la Cuaresma. Su enfoque es el arrepentimiento, la oración y responder al Señor que viene a buscarnos. Por eso hoy no se hizo tampoco el aleluya para el Santo Evangelio, no se cantó el Gloria Patri, y va 70 días antes de la Pascua Florida. Por eso nosotros estamos ahorita celebrando la Septuagésima. Y la parábola que acabamos de leer justamente nos está hablando de un hombre rico, padre de familia, que estaba buscando obreros para su viña. Pero antes de que esta parábola se diera, San Pedro, discípulo, se le acercó un día a Jesús con la pregunta, allá en el capítulo 19, en el verso 17, aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le contesta a Pedro y le dice de una vez y le da a entender: Pedro, al dejar todo y seguirme a mí, recibirán 100 veces más. Al seguirme en una fe humilde, heredarás la vida eterna. Pero aquí viene el ser humano y nuestra naturaleza pecaminosa. Pedro, en su pregunta, no estaba como muy satisfecho con la sola perspectiva de la vida eterna. Y al dejar su casa, su puesto bastante lucrativo como pescador, donde podía ganar más dinero, él se consideraba que merecía un galardón grande, un galardón superior allá en la gloria. Se creía un señor predilecto y que tenía privilegios en el reino de Dios. En esa actitud, el Señor ve algo muy peligroso. El Salvador ve un espíritu peligroso que hasta podría llegar a ser suicida y fatal para Pedro. Y a esa actitud replica Jesús de 2 formas. Responde primero con un versículo: mas muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y entonces también le responde con una parábola: los obreros de la viña. Y en esta parábola hoy queremos hablar de ello. Notamos cómo el Señor de la viña llama obreros y segundo, cómo les paga el jornal. Y la hemos llamado para el día de hoy buscando al ocioso. En nuestro texto conocemos a un hombre que se llama padre de familia. Era muy rico, por lo que muestra acá la parábola. Era un hombre que tenía un viñedo bastante grande y había involucrado a su familia a trabajar ahí. Toda su familia sí trabajaba allí, pero no alcanzaban. Por esto él tuvo que salir a buscar obreros para su viña. Salió por la mañana, buscó obreros y más adelante volvió al pueblo y se dirigió a los desocupados, a los ociosos, y los invitó a venir a su viña. 3 horas después,
hizo lo mismo. Saliendo a la hora de las 3, vio a otros que estaban en la plaza, o en la plaza de mercado, desocupados, ociosos, y los volvió a convocar. Y así lo hizo hasta la hora 6ª, 9ª, y andando nuevamente por los mercados encontró a otros ociosos, a otros desocupados, parados por ahí todo el día y buscando entre ellos obreros. Los llamó a ellos: ustedes que hacen aquí todo un día, casi no, 11 horas ociosos, vengan a trabajar en mi viña, aunque sea 1 hora. Esa es la mención especial que podemos sacar aquí. Faltaba ya 1 hora para el fin del día. El día comenzaba a 6 de la mañana, terminaba a 6 de la tarde. ¿Qué pueden trabajar en esa hora? Solamente era un trabajo mínimo, muy poco, pero quería sacar a gente desocupada, a gente ociosa de las calles. Quería que todos fueran a trabajar aquella viña. Ahora, ¿quiénes eran aquellos desocupados y ociosos? ¿Quiénes eran aquellos a que el Señor salió fuera de su viña para llamarlos? Era gente porque no tenían nada que hacer o no hacían nada. Y algunos estuvieron muy poco tiempo ociosos, otros estuvieron casi todo el día ociosos. Pero aquí lo que podemos ver es que no hay un reproche. Lo primero es que el Señor de la viña salió a buscarlos y no los regañó, no los confrontó como algunos quieren hacerlo ver. Él tuvo lástima de ellos porque estaban sin trabajar, sin ganar dinero, sin poder llevar sustento quizás. Y simplemente les pregunta de una manera amable: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? ¿Por qué no han ido a trabajar? Y ellos respondieron: no ha habido quien nos contrate. Es una respuesta tampoco grosera de ellos, no, fue una respuesta también amable: no hay quien nos contrate. Pues vayan a mi viña, hombre, vayan, trabajen, que yo les voy a pagar lo justo. ¿Sabe qué encuentro en esta parábola? Que solamente hay 2 lugares que se mencionan aquí: el mercado, la plaza donde está la ociosidad, y la viña. Solamente hay esos 2 lugares. Están los que trabajan en la viña y los que se quedan fuera de la viña. ¿Están adentro o están afuera de ociosos? Y esto es lo que nos recuerda a nosotros cuando ese hombre salió a llamar obreros para su viña, allá en Mateo 28, 19. Vayan, prediquen el evangelio a todas las criaturas, a todos los gentiles, para que vengan, crean, bautícenlos, enséñenles y que vengan y crean. ¿A qué salió ese padre de familia, ese dueño de la viña? Simplemente eran esas gentes del mundo, los pecadores, como dice Efesios 2:5, los que estaban muertos en sus delitos y pecados, o como dice Efesios 2:12, los que estaban sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Son los que ese obrero de la viña, Jesucristo, salió a buscar. Son los que sin fe salvadora serán condenados, como dice Marcos 16:16. El que no creyere será condenado. Ahora, hay algo bien interesante aquí. El cariñoso Señor de la viña sale a buscarnos, sale al encuentro. En el evangelio moderno y de la prosperidad, es el hombre el que tiene que ir a buscar a Dios y tiene que darle permiso a Dios. Sí, Señor, yo te acepto. Si ese personaje no acepta a Cristo como su Salvador personal, Cristo se queda así como un impotente. Pero no es así como lo presenta la Biblia. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
estábamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Y fue ese Señor, fue Jesucristo, quien salió a buscarnos. Fue Él quien vino a llamarnos. Ese cariñoso Señor que busca con tanto empeño a aquellos desocupados, a aquellos ociosos en la parábola, es Jesucristo. Y eso nos muestra el centro del Evangelio que está en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él fue el que tomó la iniciativa de buscar al que estaba muerto en sus delitos y pecados. No fue usted el que tomó la iniciativa de decir yo te recibo como mi salvador personal, porque eso no existe. Y después hacen una oración mágica, casi bruja. Repite conmigo esta oración y ahora tu nombre está inscrito en el libro de la vida. No, no. Timoteo en su primera carta 2:4, San Pablo escribe que ese Dios no quiere que todos los hombres perezcan, no quiere, sino quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y por eso envió a buscarlos. Y mientras que la parábola de este Señor que está buscando personas, que está buscando Él mismo, a los que no tienen nada que hacer en la viña, realmente nuestro Señor Jesús, que es rico en misericordia y por su mucho amor con que nos amó, se entregó por nosotros, dice Efesios 2:4. Él está buscando al pecador mediante su palabra, mediante la predicación pura del Evangelio. Mediante su palabra Dios nos lleva a Cristo y nos da la fe. Él nos dice a nosotros: estas cosas son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, dice Juan 20:31. Ese Cristo vino aquí por usted y por nosotros. Y por eso es que en nuestros sermones el tema central siempre debe ser Cristo. Si en nuestros sermones no está Cristo, puede hacer usted una exégesis perfecta de cualquier libro de la Biblia. Hemos escuchado unas exégesis hermosas, pero nunca está Cristo. Y si Cristo no está ahí, en el centro, créame que es un sermón inútil y de nada sirve. ¿Por qué? Porque aquí se nos muestra que Él viene a buscarnos. Y solo creer, solo creer. Mientras que la parábola de este señor, padre de familia rico, les dice a los ociosos: id a mi viña, nuestro Señor invita a todo el mundo diciendo: cree en el Señor Jesucristo. Solo creer. Creyendo en Cristo, nuestro Salvador, ya estamos trabajando en la viña. Ya empezamos a trabajar en la viña. Y créame que no es este el único lugar donde la Biblia compara la fe a un trabajo. Jesús lo hace cuando nos exhorta: trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado, dice Juan 6:27. Ya empezamos a trabajar en la viña cuando creemos en que Cristo. Y nuevamente hay un enfoque aquí en esos dos lugares: o estás en la viña o estás fuera de la viña. La viña con su conjunto de obreros se llama la iglesia, la santa iglesia cristiana, no una comunidad, pero sí la comunión de los santos, la esposa de Cristo, la santa iglesia. Y al igual que en la parábola, existe en la tierra solamente dos clases de personas. Hay
el que creyere y fuere bautizado, y el que no creyere, como dice Marcos 16, 16. El que tiene al Hijo y el que no tiene al Hijo de Dios, dice primera de Juan 5, 12. El creyente y el incrédulo. Solo existen esos dos lugares. Y aquí sí podría hablar yo de la Santa Madre Iglesia, que engendra hijos a través del bautismo para el reino de los cielos, y los que rechazan a la Iglesia para permanecer ociosamente afuera. Algunos creyentes llegan a la fe a una edad temprana mediante el bautismo y son vestidos de Cristo, como dice Gálatas 3:27. Días atrás le preguntaba a mi madre, yo nací un domingo 14 y al próximo domingo 28 o quizá ella dijo el próximo domingo o antes, al día siguiente fue que ella me dijo, me habían llevado a bautizar. O sea que fui bautizado un lunes 15 de junio. Interesante. Sí, algunos desde temprana edad llegamos, otros llegan a la fe en la casa de sus padres que conocen el cristianismo. O mi hijo Emanuel, que fue bautizado también a los 8 días de haber nacido. Otros llegan por una escuela cristiana, porque escucharon un sermón. Hay muchas formas de llegar en su juventud, en su adultez o aún en la ancianidad, pero aunque pasaron algún tiempo de su vida fuera de la iglesia, ociosos, el Señor los llamó. Y los llamó también para que den fruto. Una hora al menos vayan y trabajen. Los llama. Porque el Señor lo que nos está diciendo acá es que hasta en los últimos días de nuestra vida podemos llegar a esta fe. Porque el Señor llega buscándonos a nosotros con su palabra. Y así dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y está abierto esto para todos. Y por la maravillosa influencia del Espíritu Santo, el moribundo llega a la fe en el Señor. El desocupado, el ocioso llega a la fe en el Señor. Y puede cerrar los ojos en paz y pasa así a la eternidad. Estos son los que llegaron ya al final y solo han trabajado una hora. Ahora, hasta aquí podemos ver la primera parte de la parábola. Miremos la segunda parte. Llega la hora, el fin del día y el sueldo de aquellos obreros de la viña. Todos concertaron con el dueño por un denario. Era el salario que había en ese entonces. Llegaron los que habían comenzado a trabajar a la hora 11, solo una hora, y los que habían trabajado simple y llanamente un poco tiempo más. Y recibieron cada uno un denario y salieron muy contentos y agradecidos. Pues sí, el Señor en su bondad, en su cariño, si Él no se hubiera acordado de ellos, se habrían quedado en el mercado pobres, desocupados, ociosos, sin ganar nada. Y llegaron los que habían trabajado 3 horas y recibieron también cada uno el jornal que habían convenido con el dueño de la viña, un denario. Y llegaron los que habían trabajado. Hasta ahora nadie se había quejado, pero llegaron todos los que habían trabajado el día, las 12 horas o todo el día, y nos cuenta el texto. Y viniendo también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y tomándolo murmuraban contra el padre de la familia, diciendo: estos postreros solo han trabajado 1 hora, y les has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día.
Estos obreros, después de fatigarse tantas horas y soportar la carga y el calor del día, pensaban que iban a recibir más, o pensaban que los que habían trabajado 1 hora iban a recibir menos. En su respuesta, el Señor responde también en un tono cariñoso y paciente a la voz de ellos, a las murmuraciones de ellas. Amigo, no te hago agravio, no te estoy ofendiendo. Usted convino conmigo por 1 denario. Es tu trabajo, tómalo y váyase. Mas quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo que es mío. O es malo tu ojo, o tienes envidia, porque yo soy bueno. Este dueño de la viña es un hombre bueno. El que en el mercado está ajustando o llamando obreros para su viña es un hombre bueno. Aquí no estamos hablando de sueldos extras. ¿Qué cosa será ese sueldo, ese jornal, ese denario? Aunque hay muchas interpretaciones para esta parábola, podemos llegar y concluir que ese salario es la fe en Cristo que Él mismo nos dio, porque ni siquiera nosotros producimos nuestra fe. Es un don de Dios. Es un regalo que Dios nos da, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Son esas bendiciones temporales en que muchos se han fijado y que van a recibir más. Pero el Señor estaba hablando de ese denario que es la fe que Él provee para nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe no es de vosotros, porque es un regalo de Dios. Efesios 2:8. Y finalmente nos dice Jesús: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Juan 6:40. Y según estos versículos, el fruto final de la fe en Cristo es la vida eterna. Muchos pelean porque han logrado tener grandes puestos en el concilio, en el consistorio o dentro del presbiterio de la iglesia, y reclaman para ellos honores. Y lo mismo que hicieron estos jornaleros, lo mismo quiso el apóstol Pedro por haber soltado todo. Pero el denario que convino Cristo con sus trabajadores, o lo que Cristo nos ofrece a nosotros, es la vida eterna. El jornal es nuestra salvación completa en gloria. Es el don que Dios nos dio, el que nos redimió y que entonces en su amor nos dio la fe salvadora, como dice Efesios 2:8, por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, y esta fe no es de ustedes, porque es Dios quien se la regala, y no por sus obras o por bendiciones extras o por trabajo arduo. No es por obras, para que nadie se gloríe. Así que los que llegan muy tarde en su vida de la fe son salvos por pura gracia, al igual que los que llegaron en la vida temprana o en su infancia. Son salvos por pura gracia. Aquí no se trata de quién es mejor, sino de la fe salvadora que nos otorgó el Señor. Así pensaba Pedro, que por haber estado toda su vida, él también merecía algo mejor. Y así piensan muchos en nuestras iglesias, que por haber estado ahí, haber servido en el concilio o en las juntas parroquiales, merecen más que los que han llegado tarde. Y es peligroso.
Muchos en la actualidad que en toda su vida han asistido al culto, a la iglesia, han confesado su fe en el Salvador, han ocupado puestos en las congregaciones, se encuentran en peligro de creerse más en el reino de Dios que las personas que han sido recién confirmadas. Y me recuerda que es una actitud muy peligrosa y engañosa. Es pecado y es peligroso murmurar contra la bondad de nuestro Dios y Salvador. Y esto nos indica también las palabras del Señor de la viña: toma lo que es tuyo y vete. No le dijo al murmurador: bueno, si no te gusta, tráeme eso acá, y te quedas sin nada. Aquí no. Pero en otra parábola dice: el hombre cuyo siervo no había usado bien su talento, quitadle pues el talento, porque al que poco tiene se le quitará y quedará sin nada, en Mateo 25:38. Así en nuestra parábola Jesús nos advierte: los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. El Señor nos llama a la fe, a una fe sencilla, no a buscar premios, no a buscar triunfos. El escritor Halley escribió respecto a esta parábola algo interesante. Y muchos de los grandes dignatarios de la iglesia, si de veras se verán en el cielo, se encontrarán bajo los que aquí eran sus siervos. Esta parábola no está negando de los escalones o coronas o rangos entre los redimidos en la gloria, pero la parábola sí nos enseña que los cristianos mismos de ninguna manera determinan su rango o lo que merecen en la gloria. Ellos no determinan su condición en la gloria. Esto es asunto de Dios, quien en su gracia inmerecida para nosotros, nos salvó. Como cristianos debemos ser humildes y solamente podemos decir: oh Señor Jesús, quiero ser salvo, recíbeme por tu gracia. Ven a mi encuentro. Amén.